Buenos días. En este nuevo vídeo vamos a ver la diferencia que hay entre acciones, participaciones y obligaciones. Una acción, como ya sabemos, es una de las partes alícuotas, acumulables e indivisibles en las que se divide el capital social de una sociedad anónima o de una sociedad comanditaria por acciones. Quien posee una acción se llama accionista. Quien posee una acción es propietario de una parte de una sociedad anónima o de una sociedad comanditaria por acciones, ¿vale? Por tanto, es propietario de una parte de una sociedad anónima o de una sociedad comanditaria por acciones. Al hablar de acciones estamos hablando de renta variable. Cuando nosotros compramos una acción no sabemos qué vamos a conseguir con ella, cuánto dinero vamos a conseguir con ella. La renta que obtenemos por ser propietario de una acción proviene de distintos sitios. Puede proceder de dividendos, puede proceder de plusvalías o puede proceder de la venta de derechos de suscripción preferente de acciones de nueva emisión. Vamos a ver cada uno de estos tres puntos que acabo de plantear. Ya hemos hablado en más de una ocasión de los dividendos. Los dividendos son los beneficios que reparte la empresa. Ya sabemos que los beneficios provienen de la diferencia entre ingresos y gastos. Estos beneficios pueden mantenerse dentro de la empresa, serían reservas, y los que no se mantienen en la empresa, sino que se reparten a los propietarios, se llaman dividendos. Entonces, imaginaos la situación en la que hay una empresa que tiene 300.000 acciones y un socio ha comprado 30.000 acciones. Por tanto, tiene la décima parte de esa empresa, la propiedad de la décima parte de esa empresa. Si la empresa genera unos beneficios de 10.000 euros y decide mantener como reserva 8.000 y repartir entre sus socios 2.000 euros, como este socio del que estamos hablando tiene la décima parte, pues de esos 2.000 euros de dividendos le corresponderían 200 euros de dividendos. La renta también puede proceder de plusvalías. Las plusvalías son la diferencia entre el precio al que vendemos la acción y el precio al que la hemos comprado. Lo deseable para el inversor es comprarla a un precio y venderla a otro que sea superior, ¿vale? Lo que pasa es que bueno, pues eso no está asegurado, no sabe cuando la está comprando, tiene esperanzas de poder venderla a un precio superior, pero no sabe cuál va a ser la evolución de la empresa. Puede tener confianza en que a la empresa le vaya bien y por tanto más adelante pueda venderla a un precio superior al que la ha comprado, pero no tiene certeza de ello. Y por último, tenemos que hablar de la venta de derechos de suscripción preferente de acciones de nueva emisión. Imaginaos que el inversor anterior, que hemos dicho que tenía 30.000 acciones de las 300.000 que tenía la empresa. Pues planteemos la situación en que la empresa decide crear 100.000 acciones nuevas. Esto va a afectar si las compraran esas 100.000 acciones nuevas otras personas distintas a los socios antiguos, los socios antiguos se verían perjudicados en cuanto a que el valor de sus acciones bajaría. Y esto es debido a un efecto que se llama efecto dilución. Básicamente la razón es que las reservas que han ido generando los socios antiguos con lo que han aportado, esos beneficios que se han ido manteniendo en la empresa con lo que han aportado los socios antiguos, ahora pasan a repartirse no entre 300.000 acciones, sino entre 400.000 acciones. Luego, a cada acción le corresponde una proporción menor de esas reservas. Esto afecta al valor de las acciones reduciéndolo. Bueno, para que el socio antiguo no se vea perjudicado y que esto no ocurra,
lo que se hace es darle un derecho al socio antiguo, un derecho de poder comprar acciones de nueva emisión, las nuevas acciones que emite la empresa, eh, de forma que pueda mantener la misma proporción de acciones que tenía anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, si el socio que nosotros habíamos planteado en el ejemplo tenía 30.000 acciones, se le da derecho a que compre otras 10.000 acciones más, de manera que tenga 40.000 acciones sobre el total de las 400.000 que pasa a haber ahora. Sigue manteniendo su proporción del 10% de la empresa, de la décima parte de la empresa. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que a lo mejor el socio antiguo no quiere comprar esas nuevas acciones, ¿vale? Entonces ese derecho a suscribir las 10.000 nuevas acciones, porque comprar nuevas acciones, estos 10.000 derechos lo que le dan, lo que les permiten es que pueda comprar nuevas acciones de la empresa, pero eso supone un desembolso para él y a lo mejor no quiere hacerlo. Lo que puede hacer también es, en vez de ejercer ese derecho, puede venderlo, puede vendérselo a otras personas que sí quieran comprar esas acciones, y entonces vende esos 10.000 derechos y obtiene dinero a cambio. Bueno, pues esa también es otra fuente de renta para el inversor. ¿Vale? Por tanto, hemos hablado de 3 fuentes de renta para la persona que posee una acción. Dividendos, plusvalía y venta de derechos de suscripción en la emisión de nuevas acciones. Ninguna de estas 3 fuentes está asegurada por el socio. Cuando la persona compra una acción, no sabe si va a tener dividendos, no sabe si va a tener plusvalía y no sabe si va a tener ingresos por la venta de derechos de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones. Por tanto, estamos hablando de renta variable. De antemano, cuando una persona compra una acción, no sabe qué renta va a obtener con la misma. En el caso de las acciones, cuando la empresa emite acciones, va a obtener una fuente de financiación propia. Imaginaos el ejemplo que hemos dicho antes. Una empresa que ha emitido 300.000 acciones. Bueno, pues en esa emisión de acciones va a venderla y va a obtener una cantidad de dinero de los accionistas de la empresa en esa primera venta de las acciones. Posteriormente ya no obtiene nada de los accionistas, es decir, cuando en las siguientes ventas de las acciones, si un accionista vende esa acción, la empresa no va a obtener nada por esa segunda venta de las acciones, porque será del accionista a otra persona que la compre y entonces la empresa no va a recibir nada en esa segunda venta de las acciones ni en posteriores ventas de las acciones. Pero en la primera venta de las acciones, cuando las acciones se emiten, la empresa obtiene una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero no tiene por qué devolvérsela, no está obligada a devolvérsela al accionista. Es decir, el accionista no puede acudir a la empresa y decirle, oye, mira, yo he comprado una acción, por tanto, quiero dejar de ser accionista y devuélveme ese dinero. No, la empresa no se lo tiene por qué devolver, ¿vale? No se lo va a devolver. La empresa le dirá, si quiere recuperar ese dinero que ha invertido o parte de él, vende la acción a otra persona. ¿Vale? Pero la empresa no tiene que devolver ese dinero y por tanto ese dinero es financiación propia de la empresa. ¿De acuerdo? El accionista solamente recibirá dinero de vuelta de la empresa en el caso de que desaparezca esa empresa. En ese caso, pues sí, se venderían todos sus activos, con ese dinero se pagaría con el dinero de la venta de los activos de la empresa se devolverían las deudas de la empresa, el pasivo de la empresa, y el resto se repartiría entre los socios en función de la proporción de acciones que tuviera con respecto al total, ¿vale? Por tanto,
la empresa no está obligada durante su vida a devolverle ese dinero que ha aportado el socio. Si le repartirá pues, los dividendos conforme vaya generando beneficio y decida repartirlos, pero no está obligada a devolverle dinero al accionista durante la vida de la empresa. Las participaciones son las partes alícuotas, acumulables e indivisibles en las que se divide el capital social de una sociedad de responsabilidad limitada. Quien tiene una participación o más, por tanto, es propietario de una parte de una sociedad limitada. En el caso de las participaciones estamos hablando de renta variable. Al comprar una participación, un inversor no sabe cuál va a ser la renta que va a obtener por la compra de esa participación. Con la emisión de las participaciones, una sociedad limitada consigue una cantidad de dinero del socio que es financiación propia. No está, a lo largo de la vida de la empresa no está obligada a devolverle a ese socio que compra la participación, no está obligada a devolverle el dinero de esa compra de la participación. Hay una diferencia importante entre las participaciones y las acciones, y es que las participaciones tienen más limitada la transmisión que en el caso de las acciones. Las obligaciones son las partes iguales en las que se divide un empréstito. En este caso, si nosotros compramos una obligación, nos convertimos en acreedores de la empresa. Es decir, nosotros al comprar una obligación lo que estamos haciendo es darle una cantidad de dinero. Imaginemos que lo que le estamos dando a la empresa son 1.000 euros. Y la empresa se está comprometiendo a devolvernos dentro de cierto tiempo esos 1.000 euros más una cantidad de dinero adicional que ha sido fijada previamente. Unos intereses que han sido fijados previamente. Por tanto, estamos hablando de renta fija. Esos intereses que nos tiene que devolver nosotros los sabemos de antemano cuando estamos comprando la obligación. Sabemos que al final del periodo en el que hemos quedado con la empresa, esa empresa nos va a devolver los 1.000 euros y los intereses durante todo ese tiempo por esos 1.000 euros. ¿De acuerdo? Luego hablamos de renta fija porque sabemos qué vamos a obtener con esa inversión de antemano. Para la empresa que emite las obligaciones se trata de financiación ajena. Esos 1.000 euros que nosotros le estamos dando los va a tener que devolver, nos los va a tener que devolver. Por tanto, para la empresa que está obteniendo durante ese tiempo los 1.000 euros es financiación, esos 1.000 euros son financiación ajena. Por tanto, como vemos, tanto acciones como participaciones como obligaciones son partes iguales de un total. ¿Vale? En el caso de las acciones, ese total sería el capital social de una sociedad anónima o de una sociedad comanditaria por acciones. En el caso de las participaciones, ese total sería el capital social de una sociedad de responsabilidad limitada. Y en el caso de las obligaciones, el total sería el conjunto del empréstito. En el caso de las acciones y de las participaciones, quien posee una acción y una participación es propietario de la empresa, una parte de esa empresa. Mientras que en el caso de las obligaciones, quien tenga una obligación es un acreedor de la empresa, tiene un derecho sobre esa empresa, un derecho sobre la empresa para que le devuelva dinero, pero no es propietario. En el caso de acciones y participaciones, estamos hablando de renta variable, es decir, no sabemos de antemano cuánto vamos a poder sacar de esa inversión. En el caso de las obligaciones, estamos hablando de renta fija, es decir, si sabemos de antemano, si sabemos desde el momento en el que estamos comprando la obligación, sabemos lo que vamos a sacar de esa inversión. En el caso de las acciones y las participaciones, cuando una empresa emite acciones y participaciones, está obteniendo financiación
propia, que no tiene que devolver, ¿vale? Mientras que en el caso de las obligaciones, cuando la empresa emite obligaciones, estas obligaciones suponen para la empresa una fuente de financiación ajena, tiene que devolver ese dinero. Y una última cuestión es que en cuanto a la transmisión, pues las participaciones tienen más limitada la transmisión que las acciones.